el trastorno por déficit de hiperactividad. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y entrevistamos a Andrea Abadi. Ella es psicóloga y psiquiatra infanto-juvenil y pertenece a INECO, al Instituto de Neurociencias. Buenas tardes, Andrea. Te saluda Gabriela Ensink y estoy con Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantada. Bien, bien, Andrea. Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Y bueno, y nos gustaría arrancar con la pregunta central, ¿no? Y es justamente que nos comentes qué es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de origen biológico que se expresa en un porcentaje aproximadamente, según diferentes estadísticas, entre el 3.5 al 5, 6, 7% según las diferentes regiones, y que lo que sucede es que es un trastorno que se presenta en la infancia y que luego va a permanecer dando síntomas en un gran porcentaje a lo largo de toda la vida del individuo. Tiene que ver con individuos que les cuesta organizarse, que les cuesta la planificación, la organización, que de alguna manera pierden cosas, en especial en los chicos se quedan colgados, dicen los maestros, no hacen las tareas, no completan los cuadernos, pierden los objetos, no entregan las tareas a tiempo y suelen pasar por chicos vagos o desaprensivos con el estudio cuando en realidad tienen una dificultad que les impide seguir el ritmo habitual. Andrea, siento que me estás describiendo, y me estás describiendo cuando yo era chica, pero la pregunta es, ¿siempre surge en la infancia o se puede manifestar en la adultez también? Mira, se puede manifestar también en la adultez, no necesariamente siempre surge en la infancia. Lo que pasa es que es habitual que haya sintomatología en la infancia y que a veces pase desapercibido porque el individuo o es muy inteligente o en realidad el individuo tiene la capacidad de disimularlo o de... Uy, estamos con una comunicación medio que te estamos perdiendo. Ahí, creo que la perdimos ya. Sí. Bueno, son esto. No, estábamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y bueno, y la doctora Andrea Abadi nos estaba explicando cómo surge en un trastorno de origen biológico. Tiene que ver con... Que además, no sé, hoy obviamente es otra pregunta para hacerle, pero yo recuerdo que hace años, hace más de 2 décadas, tuve ciertas dificultades con mi hijo mayor y lo que ocurría también era esta cuestión de pediatras que medicaban a los chicos, ¿no? Con esta idea de calmarlos, de tenerlos más tranquilos. No sé ahora cuál es la tendencia. Obviamente en mi caso nunca lo hice. Mi hijo tenía una pediatra que no estaba de acuerdo con ese tipo de manejo del tema. La medicación de él fue ir a taekwondo, por ejemplo, porque bueno, terminé yendo a un neurólogo que consideró que esa era una buena posibilidad de que lo pueda sostener. Me dice Hernán que ya estamos de nuevo en comunicación con la doctora Abadi. Sí, ¿qué tal? Perdón, se había doctora? cortado el celular, es medio traicionero. Sí, bueno, es así, no hay problema. Es un trastorno biológico que se expresa a lo largo de toda la vida y que tiene que tener diferentes estrategias de abordaje para que el individuo funcione de la mejor manera posible. Escuchaba tu última intervención de un hijo que hizo taekwondo y no medicación. La realidad es que cuando realmente hay un trastorno por déficit de atención, un alto porcentaje de los individuos se benefician con la medicación, así como un diabético se va a beneficiar, algunos con insulina y otros con otras cosas. El trastorno por déficit de atención es un trastorno biológico, no es otra cosa, y entonces en un alto porcentaje se benefician con medicación, pero no solo con eso, y este es el problema de pensar que hablar de déficit de atención es hablar de medicación. Los individuos que tienen déficit de atención muchas veces van a necesitar de otros apoyos escolares, apoyos familiares para que la familia los comprenda y los maneje adecuadamente,
manejo de las cuestiones sociales, o sea, hay una cantidad de estrategias que hay que poner en funcionamiento. No es una medicación, una pastillita mágica que con eso lo calmo al chico. No, es que no hay que calmarlo, hay que focalizarlo y ayudarlo a planificar mejor sus acciones y a lograr lo que es el freno inhibitorio que está descendido en estos individuos. No es una pastillita nada más, la pastilla sola no sirve para nada. Es como si yo tuviera una diabetes y solo usara insulina. Claro, y después comes todo lo que no se debería. Lo que le quería preguntar es, usted señala que es un trastorno biológico. ¿Eso se manifiesta en un niño y se sostiene hasta la adultez con la simple diferencia que un adulto se puede controlar más o puede revertirse? En la mayoría de los casos se sostiene. Las estadísticas dicen que al ser un trastorno del desarrollo va a mantenerse toda la vida. Lo que sucede es que hay algunos adultos que llegan a compensarlos con conductas obsesivas, con las terapias específicas, pero la realidad es que es un trastorno de toda la vida. Hablamos de que entre un 50 y un 60% de quienes padecen en la infancia van a seguir teniendo síntomas. Lo que pasa es que muchas veces están como ocultos frente a otras dificultades de la adultez. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las señales que te permiten diferenciar entre un chico inquieto o distraído de realmente alguien que tiene el trastorno TDAH? Porque muchas veces se banaliza el tema también. Se dice que cualquier persona que es inquieta o distraída ya tiene este trastorno y como que fuera solo eso. Bueno, es un poco inquieto, un poco distraído. No, es que no es así. El que tiene realmente el trastorno tiene un altísimo nivel de sufrimiento y le interfiere en lo que es su capacidad educativa, su capacidad social, su capacidad de mantener vínculos sociales, de vincularse familiarmente. O sea, alguien que es un poquito distraído, las instancias escolares las va a poder seguir con ciertas dificultades, pero las va a ir. Aquel que tiene TDAH va a tener severas dificultades realmente. ¿Y cuáles son hoy los abordajes? Hablábamos de medicación, pero no para todos los casos y no únicamente. ¿Qué terapias, qué actividades se pueden encarar? La terapia cognitivo-conductual es lo que realmente se utiliza para trabajar con los individuos con déficit de atención. La terapia que tiene que ver con lo psicopedagógico también es necesario. Y muchas veces, o sea, fundamental, la orientación escolar y la orientación a padres. ¿Y hoy están preparados las escuelas, los docentes para detectar esto? ¿Cuándo se detecta? ¿Los padres se pueden dar cuenta o en general esto ya se detecta cuando los chicos ingresan al sistema escolar? No, en realidad se diagnostica a partir de los 6 años, pero pero en realidad no solamente se hace el diagnóstico cuando entran a la escuela en algunos casos, sino que hay una cantidad de elementos que la familia se da cuenta que el chico no puede cumplir con las mismas cuestiones que cumplen los otros chicos. Les es más difícil la crianza, les es difícil que hagan las tareas cuando los otros ya traen las tareas hechas. Los educadores dan realmente hoy pistas, muchos están capacitados, nosotros a través de Fundación INECO damos capacitación a docentes, los invitamos la semana que viene, en pos de esto del día del TDAH, el 19 de julio, vamos a dar una charla abierta a la comunidad sobre cuáles son los tips y qué cosas hay que tener en cuenta. La realidad es que hay mucho hecho y mucho por hacer, tanto con familias como con docentes. ¿Se da, doctora, se da por igual estadísticamente o más o menos parejo el problema en varones y en nenas? No, todos los trastornos del neurodesarrollo en general son mucho más frecuentes en varones que en mujeres. Esto es algo que tiene todo lo que es neurodesarrollo, ya sea déficit de atención, trastorno adolescente autista, y todo eso es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Mira, ¿hay una explicación biológica para esto o se está investigando? En esto no hay algo totalmente certero. Hay mucha investigación, pero sí lo que la casuística muestra es que se da más frecuentemente. También es verdad
que las mujeres tienen una forma de expresión del cuadro mucho menos inquieto, más disperso y menos inquieto. Por ende, muchas veces pasan desapercibidas también. Entonces a veces hay que ir a buscarlas en aquellas mujeres que les cuesta la organización de su casa, que les cuesta la organización de su vida laboral, que no pueden sostener las cuestiones del trabajo y de la práctica cotidiana de algún tipo de estudio. O sea, las mujeres suelen ser mucho menos inquietas y disruptivas y por eso se diagnostican menos. Andrea, yo cierro con esto porque está interesantísimo, pero se escucha muy cortado. ¿En qué medida la tecnología, el modo de vida actual, que te presenta varios estímulos al mismo tiempo, la computadora con varias pantallas abiertas, el celular, esto puede agravar un déficit, un trastorno de TDAH? Bueno, la realidad es que en algunos individuos esto los ayuda también a organizarse y a focalizarse. Hay incluso algunas apps que han sido aprobadas para el tratamiento de los pacientes con TDAH. O sea que la verdad que no está todo dicho todavía. En todo lo que es tecnología todavía nos falta reconocer mucho cuáles son sus beneficios y sus desventajas. Por eso realmente no me animo a dar una explicación categórica en esto porque no hay nada realmente claro. Bueno, Andrea, la verdad que como decía mi compañera, súper interesante, muy útil también para tomar en cuenta. Queremos agradecerte todo lo que nos señalaste durante la entrevista y bueno, saludarte y agradecerte mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por nada. Bueno, muchas Gaby, gracias. Estamos hablando con la doctora Andrea Abadi, ¿verdad? Sí, ella es directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO. Dejó una actividad que se va a hacer el 19 de julio en INECO. La vamos a retransmitir en nuestras redes sociales. Una charla abierta a la comunidad con algunos tips para detectar y tratar a chicos y chicas o personas con TDAH. Esto es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De un lado estamos nosotros y del otro lado estás vos. En el medio, todo lo demás. Eso es comunicación de punta a punta. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.